me conocen como Cariño, y hasta el día de hoy, compañeros, no he vuelto a ver. La verdad que me siento muy feliz. Hoy les hablaba yo allá sobre parte del tema de acá. Es una bendición el haber llegado a ser alcohólico. Ahora, ¿por qué? La literatura dice de que nosotros los bolitos, nosotros los adictos, siempre hemos tenido la mente distorsionada. Nuestra literatura dice, el alcohólico ha venido predestinado al alcohol. Como muchos niños nace propenso a la hepatitis, el niño nace propenso al alcohol. Nuestra literatura dice en cómo trabaja el programa, que nunca olvidemos que trabajamos nosotros con un enemigo furioso, rapaz y poderoso y cauteloso. Quiere decir que si el alcohólico se duerme, el alcoholismo puede matarlo. Entonces, Bill W. hablaba en su experiencia sobre cuando Alcohólicos Anónimos no existía. Parte de su experiencia fue cuando él tuvo que recurrir a buscar ayuda, y a él le recomiendan un psiquiatra muy famoso en ese entonces por su medicamento y por su interacción con un alcohólico. Cuando Bill W. pregunta quién es ese hombre, le dicen que este hombre era llamado Carl Jung, uno de los dueños de la psicología moderna, de la psiquiatría. Cuando Bill W., aún teniendo economía, Bill W. llega con Carl Jung y posiblemente le pregunta cuánto de dinero por dejar de beber. Y Carl Jung, como a eso se dedicaba, quizás le dice un precio, y Bill W., como era bolito, ahí está el dinero, quiero dejar de beber. Entonces, Bill W. dice la literatura, Bill W. dice en la literatura, y él la cuenta en su biografía, que durante un año que él estuvo en tratamiento con Carl Jung, no bebió. Pero ¿cuál era el tratamiento espiritual que Carl Jung le daba a Bill W.? Recordemos que el psiquiatra lo escuchaba e interactuaba con él. Recordemos que el secreto realmente era la psicoterapia. De eso era el alcohólico, cómo funciona el programa de los Alcohólicos Anónimos. Cuando Bill W. termina su año de tratamiento, Bill W. vuelve a beber. Como él era un bolo como cualquier alcohólico, Bill W. empieza a pensar, entonces terminé mi tratamiento, posiblemente hoy estoy curado. Todo lo que yo hoy veo, la vida antes no la veía, ese era mi problema. Y Bill agarra un trago y se echa un trago. Entonces, por eso es que él entiende y él escribe, una vez alcohólico, alcohólico para siempre. Y volvió a caer en las garras del alcoholismo. La biografía de Bill cuenta que él regresa nuevamente, toma viaje y regresa con Carl Jung muy encolerizado y le dice, doctor, usted me prometió no volver a beber y mire cómo ando otra vez. Carl Jung le explica a Bill de que personas de su categoría, y como muchos de nosotros, no podían dejar de beber por sus propios medios, que se necesitaba una experiencia espiritual. Bill W. le dice que al escuchar la opinión de un profesional hacia su vida, diciéndole que se iba a morir de alcohol porque personas como él no se curaban, le menciona un libro que se llama Variedad de Experiencias Religiosas, escrita por William James en 1898, republicado en 1902, por su poderoso avance sobre el alcoholismo, y porque como en ese tiempo no existían los AA, todos los padres le compraban a su bolo, a su borracho, a su drogadicto, su libro de William James para que leeran algo sobre el guaro. Entonces, cuando Bill W. le dicen de que realmente él lo que lo podría curar y recuperar era una experiencia religiosa, una experiencia espiritual, Bill W. empieza a pensar, ¿será posible que mi poder superior baje a hablarme? ¿Será posible que ángeles me hablen y me quiten la obsesión que tenemos por beber? Pues bien, nuestro primer paso dice lo siguiente, que solo admitiendo una derrota en definitiva, nosotros podríamos recuperar nuestro problema con la bebida y el control de poder, de primera vez poder decir nosotros que no a la bebida. El segundo paso dice que
nosotros tendríamos que admitir un poder superior a nosotros. Cuando el alcohólico ha admitido de que hay alguien superior a él. Entonces ahí entra mi experiencia, compañeros. Lastimosamente yo la verdad que mi niñez casi toda la pasé en una iglesia. Yo recuerdo que en una de esas venidas de la iglesia yo le pedía mucho a mi poder superior porque mi hermano era alcohólico y era adicto. Y yo miraba el sufrimiento de mi mamá. Cuando mi madre sufría demasiado por mi hermano alcohólico, muchas noches me hincaba y me arrodillaba y por mucho tiempo le pedía a mi poder superior que no matara a mi hermano, pero que se lo llevara. Que se lo llevara a un lugar donde mi madre no lo pudiera ver y que el sufrimiento de mi madre cambiara. Y mi poder superior, hoy sé que Dios existe, hoy que han pasado los años. Y en ese entonces, por eso es que Bill dice que nosotros hemos visto la mano de un poder superior, pero aún así nos hemos revelado diciendo que Él realmente no tiene poder y no existe. Por eso es que Bill dice, su estado mental solo puede describirse como un salvaje. Él dice, él sabe que hoy vino a los AA. Él sabe que no podía dejar de consumir 24 horas. Él sabe que no es natural que él esté hoy sábado a esta hora sin consumir y sin beber. Pero aún así dice, no creo que Dios exista. Pero entonces el primer paso le dice al bolito, no hombre, si solo fue un chispazo de nuestra divina providencia, podía ser removernos la obsesión que teníamos por beber. Si nosotros, los verdaderos bolitos, los alcohólicos, nosotros los adictos, nosotros que vendimos todo con tal de consumir, nosotros que juramos que nos queríamos morir así, ¿acaso no es un milagro estar hoy sin beber y sin consumir? Entonces miren, compañeros, en el transcurso de mi vida, yo recuerdo que mi hermano un día en la tarde, órale vos, nos dio la mano, ahí los miro, se fue para Estados Unidos, hasta hoy no lo he visto, sin dinero, compañeros. Él tiene ahorita no sé cuántos años de estar allá. Terminó mi martirio familiar. Solo pasaron como 5 meses y yo salí por primera vez en mi vida a la calle. Y salí solo a beber alcohol. Como yo había crecido en un ambiente familiar en el que una mala palabra no se habla en mi casa. Hasta el día de hoy. Un cigarro no se fuma en mi casa. Una cerveza mucho menos íbamos a tomar en mi casa. Yo recuerdo que a mí me empezó a gustar el rock and roll en ese tiempo, en esos meses antes. Y el rock and roll hace que yo me fuera a meter mi primera vez que yo salí a la calle a una cervecería. Y en la cervecería, obviamente si yo iba a ir a una cervecería, iba a ir a beber. Entonces me sirvieron un tarro de cerveza y yo quería ser igual que todos. Entonces agarré el tarro de cerveza y yo no sabía que la cerveza se tomaba un trago, otro trago, la mitad del vaso, después la otra mitad. Yo no sabía eso. Justamente me emborraché con 2 tarros de cerveza. Llegué a mi casa, no se dieron cuenta de que yo iba borracho. Mi segunda borrachera, yo recuerdo que en mi segunda borrachera yo ya escuchaba black metal. Y ese día yo recuerdo muy bien, yo andaba con mi primo, justamente el primo que a mí me llevó a Alcohólicos Anónimos. Y estábamos y me dieron un trago de alcohol. Yo no sabía cómo se tomaba el guaro. Yo no sabía. No sabía también que se tomaba por pequeñas dosis. Entonces me sirvieron un vasón. Puchica, eso sí quema. Y me sirvieron otro, nomás me terminó. Lo que hace la gente cuando uno empieza a beber, me sirvieron el otro. En eso un niño tiró un balón y donde yo me acerqué a quererlo patear, sentí mi cuerpo como electrocutado. Nunca me he vuelto a sentir así. No hay duda. Entonces, la psiquiatría habla algo muy interesante del alcohólico y del adicto. Que como mucho niño y mucho joven, nosotros hemos tenido traumas sentimentales a cierta edad. Pues estos traumas le afectaron a aquel, pero a mí no. Entonces dice la psiquiatría, da una explicación sobre el por qué nosotros sí somos alcohólicos y por qué esa gente no. Entonces la psiquiatría le dice al bolito, mire, es que usted
es de mentalidad hipersensible. Lo que al compañero le ayudó a salir adelante, ese trauma y esa pobreza y esos problemas de su niñez, a él lo incentivaron a salir adelante y tener una buena familia. A usted lo que lo hizo, usted como bien hipersensible, bebe para olvidar los traumas. Entonces Carl Jung le decía a Bill W. en esa ocasión: personas de tu categoría, nunca, Bill, he visto que dejes de beber. Tal vez, doctor, pero ¿será que no hay alguno? Las ha habido aquí y allá, en tiempos remotos. Más de alguna persona como vos deja de beber, pero tienen una experiencia espiritual. ¿Y cuál era esa experiencia espiritual? Miren, compañeros, pues yo, antes de explicarle la experiencia espiritual, yo recuerdo que ese día yo me emborraché y cuando yo estaba tomando alcohol, yo me sentí electrocutado y en la misma tuve miedo de llegar a mi casa. Este mismo primo mío me dice: vamos, te voy a invitar a una cerveza para que se te pase. Tampoco sabía que el cruce de alcohol con cerveza me iba a emborrachar más. No lo sabía. Y justamente eso fue lo que hice. Me tomé la cerveza a través de un sorbo. Me recuerdo yo que me llevaron a un chupadero que se llamaba Las Carretas en ese entonces. Y la puerta abría para este lado, pero yo vi que entró un hombre entacuchado con la cara demacrada de un lado y un lado normal. Y la puerta la abrió para este lado. Y yo juro, y así como yo les estoy hablando, yo les doy certeza que lo hizo, lo contaba yo mucho antes cuando acababa de llegar. Y ese hombre pasó en medio de nuestra mesa y solo me dijo: a vos es al que te ando buscando, y se metió al baño. Y yo le dije: ¿a qué vos? A ese hombre entacuchado con la cara demacrada es el que me anda buscando. ¿Y saben cómo era, compañeros? Como el hombre de dos caras de Batman. Tenía el lado de la cara demacrado, pero justamente la mitad, y la mitad de la cara él era un hombre normal. Entonces yo lo que hice, me metí abajo de la mesa, paniqueado. Yo no sabía de esos temores, el guaro no me había. Por eso es que nuestra literatura dice muy claramente que el alcohol nos ha servido a nosotros para socializar en el transcurso de nuestra vida, pero nunca nos empezó a decir que nos iba a patear, y nos iba a patear muy fuerte. Por eso Bill dice: personas que quizás no bebían mucho pueden quedarse dentro de los A. Personas que bebían mucho pueden quedarse dentro de los A. Personas compulsivas y salvajes para beber pueden quedarse dentro de los A. Pueda de que el salvaje se muera antes porque es muy salvaje. O pueda que el bolo consuetudinario, el bolo aquel que sí bebe todos los días, viva más que el bolito que empieza a beber. Todo es cuestión de suerte, dice Bill W. Se lo echa la suerte. Pero de que el programa de los AA le da resultado a aquel que descendió mucho o a aquel que descendió poco, ciertamente le va a dar resultado. Yo recuerdo que me metí abajo de la mesa y frente a un montón de borrachos y mujeres ese día en ese chupadero, aquellos me dijeron: aquí te vamos a dejar porque nos estás dejando en vergüenza. Y empecé a vomitarme abajo de la mesa. Esa fue mi primera borrachera. Y llegué a mi casa y lo primero que hice fue irle a gritar a mi mamá que ella nunca me había querido. Por eso es que nuestra literatura dice muy explícitamente: ustedes, los niños tímidos, ustedes que con el alcohol tuvieron valor, ustedes que querían a una mujer y esa simplemente prefirió a otra persona. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Más fácil, culpar a Dios por los gustos de otra persona. Porque simplemente esa mujer no nos quiso. El bolo hasta por eso peleó contra Dios. Y ese fui yo. Empecé a blasfemar mucho contra Dios. Empecé a leer libros de brujería. Y me metí en el satanismo. Y eso lo hice, compañeros. Y eso era lo que a mí me dolía años posteriores. Lo hice sabiendo de la existencia de un poder superior. Miren, compañeros, ya cuando yo me volví adicto, yo me volví alcohólico, me volví más desafiante. Miren, muchachos, yo viví mucha experiencia mala. A mí en una ocasión, un tío que yo tengo me dijo: mira vos, yo conocí allá en tal lugar un señor que se volvió loco por leer la Biblia de cabeza. Me fui, muchachos, nomás él me contó, yo me fui para mi casa y agarré la Biblia de cabeza y empecé a decir cosas que yo pensaba que decía la Biblia de cabeza. Son, que, atelem, a cosas así, ¿va, muchachos? Le empecé a leer, no, dije, no, y agarré la Biblia, la tiré.
llegaba mi mamá a encontrar la Biblia. Luego empecé con mi trauma de perjudicar a mi mamá por la creencia que yo tenía. Y empieza a filosofar. Por eso es que hay un sabio muy famoso que dice: cuando te sentás a pensar, pero lo expresás, te convertís en verdadero filósofo, del bien o del mal. Yo empecé a filosofar eso. Y decía yo, si mis padres realmente... Porque para el bolo nunca nadie lo quiere. El bolo nunca nadie lo quiere. El bolo solo mira lo mal. Mi mamá nunca me ha querido. Mis hermanos nunca me han querido. ¿Con qué razón mi hermano no me prestaba nada? Porque él nunca me ha querido. Nuestra literatura, miren muchachos, y el guaro, el Alcohólicos Anónimos le viene a decir al bolito: mire, usted es hipersensible, hombre. Usted está deprimido. Carl Jung lo que le quería decir a Bill es que, mira, Bill, los bolos padecen de una depresión. Esa es la hipersensibilidad. Lo que vos sentís es depresión. Si vos todavía hueles a guaro, eso es lo que Bill W. le decía. Miren muchachos, entonces ahí hay una introducción, que el bolo padece de una depresión continua. Por eso es que ustedes se sienten menos. Por eso es que en el colegio o en la escuela ustedes se sentían aislados. Por eso es que ustedes querían estar con otras personas, pero ustedes no se sentían parte de ellos. Porque esa era la depresión. El alcohol nos llevó a introducirnos y a sentirnos por unos momentos parte de ellos. Pero cuando el síntoma pasó, nos volvíamos a sentir aislados. Entonces, cuando nosotros hemos dejado de beber, hay un tema de Carl Jung sobre eso, que él dice que es una intradepresión y hay una posdepresión después de haber dejado de beber. Las secuelas de la bebetoria. En la etapa de nosotros de posdepresión es donde nosotros empezamos a ver todo con diferente manera, pero todavía con egoísmo. No queremos hacer un favor porque aquel nunca me va a devolver nada. Y quiero hacerle un favor a mi padrino porque ese tiene dinero y ese me va a devolver mi favor. Pero no quiere regalarle un pan al hermano del dolor que viene hoy con hambre porque él sabe que nunca nos lo va a devolver. Él empieza a ver con egoísmo que el compañero lo pasaron primero a la tribuna porque el bolo es bien trabado. Aquel día empieza a ver con egoísmo: es que aquel tiene una mujer bonita, aquel compró carro, en algo debe andar metido ese hijo de la gran pucha. En eso empieza a ver el bolo, porque no supera la depresión. Por eso Carl Jung le decía una experiencia espiritual. Bill W. confundía un poco eso en su biografía, porque Bill W. dice que él, cuando estaba tribulado en esa cama del hospital, él dice: Dios, si en realidad existes, manifiéstate, ¡pum! Y él tuvo una experiencia también, pero no era la experiencia espiritual que Carl Jung le estaba hablando, sino que Bill W. ya en un libro que él tiene, donde dice 4 cartas a las sociedades médicas, Bill W. explica que él no había entendido la experiencia espiritual, que la experiencia espiritual era nuestro tercer paso, que nuestra experiencia espiritual era haber ingresado como nuevo a Alcohólicos Anónimos y haber puesto nuestras vidas y nuestras voluntades al cuidado y recuperación de Alcohólicos Anónimos si aún no creíamos en un poder superior. La experiencia espiritual es lo que nosotros, como los que hemos acumulado ya tiempo sin beber, hemos tenido. ¿Cuál era la experiencia espiritual? Si le están diciendo que no vaya al punto, no vaya al punto a hacerle favor a su compadre drogadicto. Si le están diciendo que ya no vaya a comprarle guaro a su hermano o cervezas a su hermano, no vaya a comprarle cervezas a sus hermanos. Si le están diciendo que el día que le pague usted, borrachito, que no puede dejar de beber, que nunca ha podido decir que no, le están diciendo: el día que te paguen, agarra el bus más rápido para tu casa y anda, encerrate, llega a tu casa y salí hasta que vayas al grupo. Le están diciendo la sugerencia. Cuando el bolo por fin hace caso de todo lo que le han dicho, dice nuestro tercer paso, de que por fin el alcohólico ha tenido su experiencia espiritual que él necesita para dejar de beber. ¿Por qué? Alcanzamos el sano juicio. Miren, compañeros, el haber llegado a Alcohólicos Anónimos, en mi caso personal, compañeros, no hablando de nadie más,
ha sido uno de los beneficios y una de las noticias más hermosas que nuestras familias han tenido. Estoy hablando de mi familia, compañeros. Yo tenía 6 meses, 7 meses por ahí, cuando mi hermano también con problemas de drogas y alcohol se acerca a Alcohólicos Anónimos. Mi poder superior por medio de ustedes salva la vida de 2 hijos que realmente estaban por morir. De alguien que realmente necesitaba morirse, compañeros. Con alguien que en cada borrachera intentaba suicidarse. Con alguien que se tiraba frente a los carros. Yo era ese, compañeros. Me da vergüenza decirlo. ¿Por qué me da vergüenza decirlo? Una vez venía un carro y me le tiré de cabeza, muchachos. El bebé fue el que me fue a levantar. Desmayado quedé del cuentazo y aquí estoy. Mi hermano me fue a levantar, me llevaron para mi casa, intentaba morderlo, intentaba pegarle a quien fuera. Y miren, compañeros, yo vine a Alcohólicos Anónimos a los 19 años de edad. La verdad que antes de la noticia de mis bebés, de mis hijos, tengo 2 hijos ya, y antes de la noticia de mi esposa de casarme, la fecha que yo aún guardo y siempre, para mí, si me pusieran a escoger entre esas 5 fechas con el cumpleaños de mi madre aún, yo diría que la fecha más importante para mi vida personal es aquel 21 de octubre del año 2017, cuando yo llegué a Alcohólicos Anónimos. Cuando aquel joven que no valía nada se inscribió en el plan de recuperación de los alcohólicos, aquellos alcohólicos que yo decía es solo para gente perdida, pero bien decía el primer paso, que bajo el látigo del alcoholismo hemos sido conducidos a Alcohólicos Anónimos, y aquí fue donde nos dimos cuenta de la naturaleza en la que nosotros andábamos, porque aún ahí, compañeros, viviendo ya en la calle, nunca me di cuenta realmente que yo necesitaba más de ustedes que ustedes de mí. Me avergonzaba entrar a una sala de Alcohólicos Anónimos. Cuando yo tenía 8 años sin beber, 9 años sin beber, yo tuve un accidente. Eso les venía contando a aquellos. Yo practico deporte tengo 15 años sin beber, desde hace 14 años. Yo practico deporte casi todos los días. Quizás hace 8 o 9 años yo salí de mi trabajo y muchos obstáculos tuve. Mira, que acompáñame a hacer esto, que dejé las llaves de mi carro, que acompáñame a hacer esto. Y una llamada de un amigo en la mañana me dice, mira vos, vamos a entrenar hoy, te paso trayendo a tal hora. Yo me dediqué al atletismo durante 9 años. Vaya, le dije, pero a mí yo sigo muy apasionado para los deportes, ¿de qué vine acá? Entonces quedamos con aquel de que me iba a pasar a llamar a las 3 de la tarde, yo a las 3 tenía que estar ya estirado, ya tendría que haber calentado, ya listo para cronometrar y salir corriendo. Yo venía corriendo de mi trabajo en moto para llegar al lugar y entrenar con aquel. Cuando yo venía ya como a 4 kilómetros de mi casa, un motorista me alcanzó y se me metió del lado derecho y me frenó por molestar, porque él venía con una muchacha. Y yo por esquivarme el cuentazo, por no pegarle a él, la moto se me empezó a derrapar y agarré para el carril contrario y un camión cargado de bloc me estrellé contra un camión cargado de bloc de frente, compañeros. Yo pegué con la rodilla derecha en el camión, donde yo pegué con la rodilla derecha, el hueso se me salió, la mano se me quebró los dedos, se me quebraron. Me abrí aquí del impacto del casco porque de frente pegué con el camión. Y fue entonces, compañeros, miren, compañeros, yo hablé siempre de un poder superior, aún después de haber hecho todo lo que yo les he contado contra Dios. Estuve 20 y algo de días en el hospital por ese accidente. Y hubo un día que nunca se me va a olvidar a mí, que realmente ha cambiado mi vida hasta el día de hoy, que mi familia llegó y me dijeron, mira, ¿y qué te dicen los doctores? Decirles, preguntarles. Yo miro que nunca tenés noticias, a todos los miran menos a vos. Cuando yo llego le pregunto a los doctores, miren, a mí no me pasan a revisar nunca. La doctora me dice, fíjate que te vamos a dar una noticia, porque cosas que no te pasamos a revisar, te vamos a hacer un examen para retirarte de acá. De plano ya me van a mandar para mi casa, dije.
fíjate que te vamos a mandar para otro hospital por un año, porque fíjate que el accidente que tuviste te dejó inválido. Te dañaste la cadera, te quebraste la cadera y para eso no hay prótesis. Miren compañeros, yo aún ya había dejado de beber, ya tenía como 8 o 9 años sin beber, 7 años tenía sin beber. Y recuerdo yo que en aquella sala de aquel hospital me llevaron mi desayuno y dije que no me iba a dar por vencido y empecé a intentar comer y la depresión invadió mi vida y la saliva se me esfumaba de la boca cada vez que intentaba comer. Los bodoques, como que anduviera bien prendido, me sacaba los bodoques de comida y los volvía a dejar ahí. No podía. Quería salir adelante, pero no podía. Había una Biblia que me había regalado una novia que yo tuve. Mi prima me llevó esa Biblia aún con la misma moña. Y ese día intenté yo jugar con mi poder superior y yo empecé cuando sentí que realmente la vida había terminado. Empecé a agarrar la Biblia y le decía a Dios en mi mente, si en realidad existes, yo quiero que me muestres por qué. Porque el alcohólico todavía intenta cuestionar a Dios, porque yo mismo le decía, pero es que a mí el segundo paso y el tercer paso a mí me aniquilan mi ego. Porque yo aún, después de había pasado años sin beber, todavía intentaba decirle a Dios, ¿por qué si yo dejé de beber? ¿Por qué si yo dejé de consumir? ¿Por qué te comportas así conmigo hoy que ya dejé? ¿Por qué no me mataste antes cuando era drogadicto? Y yo empecé a agarrar la Biblia y le decía, si en realidad existes, quiero que me demuestres por qué estoy aquí. Y voy a leer aquí y me vas a hablar. Y leí aquí, mejor aquí. Y abrí y señalé un versículo donde decía, bienaventurado el varón a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección de un Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Sus manos hieren y sus manos curan. Y empecé a llorar, compañeros. Me salieron lágrimas sin yo haber querido llorar. Y empecé a llorar como niño, como nunca había llorado, compañeros. Y no podía ni siquiera elevar mi mirada, ni levantar mi cabeza ante lo que yo estaba sintiendo. Y miren, compañeros, ese hombre, ese alcohólico anónimo, en esa ocasión, empecé a decirle a Dios que me perdonara porque me había dado todo, me había dado las fuerzas para dejar las drogas, los había conocido a ustedes, había dejado el alcohol. ¿Por qué nunca te busqué? Le dije, perdóname, me diste trabajo, me diste la mujer que quería, me hiciste practicar deporte como yo lo quise hacer y nunca te busqué. Te entrego lo único que tengo, quiero que entres en mi corazón, le dije yo, llorando, compañeros, con mi pierna destrozada. Y miren, compañeros, el resto de la noche me sentí como un hombre nuevo, dormí, me levanté como que nada. A los 2 días me llegaron a levantar, yo ahí hacía mucho, ahí me pasaban un vacío, las enfermeras me limpiaban, como cualquier inválido, compañeros, que no se puede mover ni siquiera al baño. Fíjense, muchachos, que me llegaron a hacer el último examen para mandarme a otro hospital y me bajaron en una camilla. Cuando me bajaron de la camilla, el bombero cerró la compuerta de la ambulancia. Cuando cerró la compuerta de la ambulancia, ¡pum!, como que me hubieran anestesiado. Y yo tuve una visión espiritual. Vi lo que había tenido, era una visión espiritual. Y yo tuve una visión espiritual y anduve. Miren, muchachos, yo no sé qué fecha era porque fue una visión, pero yo sé que fue en noviembre. Y fue a las 11:10 de la mañana. No sé por qué, pero yo sé que esa fecha era. Y yo me vi en un mes de noviembre a las 10, 11 de la mañana. Me vi en una montaña allá donde yo vivo y vi un jocotal como a una cuadra, como a 100 metros. Y yo empecé a correr, corría. Y donde yo me acerqué al jocotal argeñado, cuando llamamos jocotes argeñados es porque la fruta no sirve y está seca, el árbol está enfermo. Donde yo me acerqué e intenté agarrar un jocote argeñado, el jocote se convirtió en un árbol de mandarinas fructífero. Justo cuando agarré la mandarina y la pude ver, me desperté ya en el otro hospital. Y lloraba por un ojo, igual que el tuerto, lloraba por un ojo porque sabía que no había soñado. Y le dije a mi poder superior, ¿será que me estás mostrando que me sanaste?
No sé, decía yo. Pero aunque no sea así, no me arrepiento de lo que te he dicho, le dije. Fíjense, compañeros, que me entraron a hacer la tomografía, para no ser tan larga la historia. Al día siguiente me mandaron la tomografía y pasaron los especialistas. Y me decían, la especialista se miraban entre ellos. Y se murmuraban que había pasado. Se subió el doctor y me agarraba la cadera con una gran fuerza y se me subía encima. Quejate, porque si no te quejas, va a ser peligroso para vos. No es que no me duele, fíjate que no tiene juego en la cadera, le digo. Y cuando me hizo la pierna a un lado, ay, ahí sentí el dolor en la rodilla. La rodilla sí tiene dañada, pero no tiene juego en la cadera. Mándalo para su casa, le digo. Me firmaron la nota que ellos firman para que me fuera, que me fuera a dejar una ambulancia. Me dieron de alta y pasó un doctor explicándome, mira, aquí no vas a poder correr largas distancias. Practicar deporte, sí, que practicas atletismo. No puedes correr largas distancias. Dentro de unos 2 años vas a poder correr unos 5 kilómetros, poco a poco. No vayas a intentar porque la pierna se te va a dislocar nuevamente. Ellos pensaban que el hueso solo se me había salido, ya no era la quebradura que se miraba en la otra radiografía. Entonces, lo que ellos entendían tal vez era de que solo el hueso se me había salido y que se podía volver a salir porque tenía fisuras. Miren, compañeros, a los 25 días yo volví a correr un medio maratón, la medio maratón más fuerte de aquí de Guatemala. Celebré mi 8º, 9º y 10º aniversario corriendo ultramaratones de 50 kilómetros. Entonces, ¿cómo funciona el programa de los A? El doctor Bob le decía a los bolos: mis pequeños alcoholiquitos, mis chiquillos desobedientes, nunca podrán apegarse a algo netamente espiritual, porque el programa, compañeros, es netamente espiritual. Realmente, cuando el alcohólico se quiere recuperar, no se aísla de las manos de un poder superior y vive, compañeros, el día como que fuera el último, tratando a los que están a su alrededor como que fuera el último día, tratando a las personas que ama y expresando sus sentimientos lo más que él pueda y dando todo lo que él pueda, porque pueda que este día sea el último. Y esa es la madurez que Alcohólicos Anónimos nos ha regalado hasta el día de hoy, compañeros. Eso es lo que yo les quería compartir, que nuestro programa realmente es fácil para una mentalidad muy complicada. Y lo hemos logrado nosotros, compañeros, que hemos venido del suelo, que habíamos perdido toda facultad para querer vivir, todos sueños. Hoy continuamos sin beber, compañeros, y todos lo pueden hacer. Cada uno de ustedes tiene en su disposición el hacerlo o no querer hacerlo. Eso quiere decir que en estos 15 años, compañeros, también hemos tenido ganas de beber y de consumir. Y hemos estado a punto de volver a beber y consumir, pero solo la gracia de un poder superior puede hacer que, aunque realmente el alcohólico y el adicto tenga ganas, no logre hacerlo. Pero eso, el destino, no está escrito, compañeros. El destino, cada uno de ustedes nos lo escribimos. Esperamos venir la próxima semana. Grupo Nueva Luz presente, compañeros, y los esperamos en la segunda semana de noviembre allá con nosotros. Tengan feliz noche, compañeros.